Venga, chicos, después de ver la semana pasada, fue lo último que hicimos la semana pasada, un poquito la clasificación de las figuras de los polígonos, los triángulos, los cuadriláteros, que podían ser paralelogramos, trapecios, en fin, eso hay que tenerlo un poquito claro, aunque ahora lo iré repitiendo, ¿eh? Vamos a ver cómo calcular las áreas de algunas de estas figuras, no todas esta semana, ¿vale? Vamos a ver triángulos, vamos a ver cuadriláteros, y de los cuadriláteros solo los paralelogramos, ¿vale? Sí son unas cuantas formulitas, algunas ya las conocéis del cole, ¿vale? Otras no, pero, vamos, supongo, no sé qué visteis en sexto, pero algunas seguro que la conocéis del cole, el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, esas sí las daríais en sexto, ¿vale? La novedad es que ahora vamos a combinarlo con el teorema de Pitágoras, que repasamos también la semana pasada. Primero, recordar un poquito sobre triángulos, esto sí lo vimos en la clasificación la semana pasada. Los triángulos son polígonos de 3 lados, figuras cerradas limitadas por segmentos, tienen 3 lados y por tanto 3 ángulos, y siempre, esto es importante, no va de áreas, esto no es cálculo de áreas, pero bueno, algunos detallitos extra, los 3 ángulos de un triángulo siempre suman 160, esto también lo teníamos la semana pasada. Va a ser importante distinguir según cómo son sus lados. Tenemos el triángulo equilátero con los 3 lados iguales, triángulo isósceles, estos 2 lados son iguales y este es un pelín distinto, y triángulo escaleno, sus 3 lados y también sus 3 ángulos son distintos. En el triángulo equilátero, como suman 180 entre los 3 y los 3 son iguales, cada uno de sus ángulos mide pues 180 entre 3, si lo haces te da 60, 60, 60 y 60. Estos 3, por ejemplo, suman 180, pero no tienen que ser los 3 iguales, entonces no van a ser 60 y 60. Estos serán un poco más grandes que 60 y este más pequeño. Y estos 3 pueden ser de cualquier manera, pero siempre suman 180. También teníamos lo de acutángulos, rectángulos y obtusángulos, pero bueno, eso va a ser menos importante, ¿vale? Esto sí va a ser importante distinguirlos, ¿vale? Un ejemplo de ejercicio sencillito, muy cortito. Si en un triángulo isósceles de estos el lado desigual mide, perdón, el lado, he puesto el lado, debería haber puesto el ángulo aquí. El ángulo desigual mide 30 grados, recordad que esto es ángulo. ¿Cuánto miden los otros dos? Bueno, en un triángulo isósceles, ¿cuál es el ángulo desigual? Bueno, parece claro que estos dos son iguales, ¿no? Por cómo está ubicado. El desigual es este. Este mide 30 grados. Me pregunta cuánto miden estos dos. Bueno, yo juego con dos cosas. Juego con que sé que entre los tres suman 180 y con que estos dos son iguales. Entonces, primero, si este mide 30, al total, a 180 le voy a quitar este. A 180 le resto 30 y me da 150. Vale, entonces, si este mide 30, para sumar 180, entre estos dos juntos tienen que ser 150, ¿no? Este y este son 150 juntos para que sumamos con este de 180. Entonces, si estos dos dan 150 y son los dos iguales, porque es isósceles, esta es la clave. El triángulo tiene que ser isósceles, si no, no vale. Si entre estos dos suman 150, pues cada uno mide la mitad. 150 entre 2, 75. Con lo cual el triángulo es 30, 75 y 75. Venga, la dinámica en esta entrega va a ser así, vamos, como otras semanas ya. Yo hago un ejemplo y os pongo uno igual. Haz tú lo mismo si el ángulo desigual mide 45. Un triángulo isósceles en el que este ángulo mide 45. A ver cuánto valen estos. Tienes que a 180 restarle 45 y dividirlo entre 2. Estoy diciendo ya, chicos. Este sale en 30 segundos, ¿vale? Bueno, esto es previo, ¿eh? Vamos ya con las áreas. Eso era para calentar un poquito, el calentamiento. Áreas. Bueno, para las áreas, nosotros un triángulo lo vamos a colocar siempre sobre un lado. Ese lado sobre el que lo colocamos va a ser la base. Un triángulo pues, tiene 3 bases, ¿no? Este puede ser la base, esta puede ser la base, pero si lo dibujo así, es que la base es esta, ¿vale? Bueno, la fórmula del triángulo utiliza la base y utiliza otra cosa del triángulo que es la altura, que veríais hace 2 años. La altura de un triángulo o de cualquier figura geométrica, pero en este caso de un triángulo, es la línea que une un vértice con el lado opuesto de forma perpendicular. Es decir, esta línea que va de aquí hasta este lado de aquí, el lado opuesto a este ángulo es este, ¿no? Pues la línea que va de este vértice a este lado de forma perpendicular, no por aquí, ni por aquí, ni a la mitad, que sería más bien por aquí. Eso es otra cosa, ¿no? Es la mediana. No, perpendicular. Esta es la altura, ¿vale? Esto
y la altura son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados por este lado y por este. Entonces, vamos a utilizar la base y vamos a utilizar la altura. Y la fórmula es esta: base por altura partido 2. Se pone muchas veces la base B y la altura H. ¿Por qué? Bueno, que el inglés lo tenemos olvidado, ya bastante dificultad tenemos extra. Pero B de base, que en inglés se dice lo mismo, base, como béisbol, ¿no? Se pronuncia distinto, pero se escribe igual, base. Y la H de height, ¿vale? Height, altura. Y se suele poner muchas veces en las fórmulas en español B por H entre 2. Pues si preferís a la altura ponerle una A minúscula, normalmente, B por A entre 2. Es importante escribir las fórmulas bien, así, ¿vale? Primero pongo A mayúscula de área. Siempre la fórmula empieza con A igual y luego vas poniendo todo. No vale arrojar estos números. Siempre A y el área es mayúscula siempre. Igual a. Y luego estas letras, pues salvo algunas excepciones, suelen ser minúsculas. Luego veremos alguna que no. Por ejemplo, los rombos, ¿vale? Pero normalmente son minúsculas. El área es la base por la altura entre 2. Si yo sé cuánto mide esto y sé cuánto mide esto, los multiplico, divido entre 2 y me sale el área, ¿vale? Ese es el valor del área. Se puede usar calculadora en estos ejercicios, aunque no siempre es necesario. Vamos a ver un ejemplo en el que no hace falta. Hay que quedarse muy bien con esta fórmula, hay que irse las aprendiendo, ¿eh? Área de un triángulo, base por altura entre 2. Entonces calcula el área de un triángulo de base 10, esto mide 10, y altura 6. Y altura 6, podría ser este más o menos, ¿no? Por las proporciones. Vale, pues área, no pongo 10 por 6 entre 2, así a lo loco, ¿vale? Primero pongo A igual a y pones la fórmula. Pones a quién vas a multiplicar. No pongo todavía los números. Y tú esta formulita que te la sabes, lo primero es ponerla. A es igual a B por H entre 2. Y ahora ya, en el sitio de la B, yo pongo lo que vale la base. La base vale 10, pues la B, 10. Y en el sitio de la H, pongo lo que vale la altura. H es altura. Pues 6, ¿vale? Pues base por altura es 10 por 6 entre 2. Esta cuenta podemos hacer 10 por 6, 60. 60 entre 2, 30. O puedes decir 10 lo divido entre 2, me da 5, que por 6 da 30. O incluso podría decir 6 entre 2 da 3, que por 10 da 30. Cuando haya decimales, pues se usará calculadora, ¿vale? Importante, importantísimo, fundamental, no me cansaré de repetir, bueno, sí me cansaré de repetirlo, pero lo seguiré repitiendo. Aún así, las unidades, chicos. Las longitudes, cuánto mide un segmento, esta base, esta altura, este lado, se miden en, pues normalmente los ejercicios en centímetros, o puede ser en metros, o puede ser en milímetros, ¿vale? Depende de cómo de grande sea el objeto. Un coche lo mido en metros, ¿no? Pero un trocito así en el folio lo mido en centímetros, o incluso si es más pequeño, en milímetros. Vale, las áreas pues se miden en centímetros cuadrados. Un centímetro cuadrado es un cuadradito como este de 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Vale? Eso es un centímetro cuadrado. O si los lados están en milímetros, las áreas me saldrán, si los lados están en metros, las áreas me saldrán en metros cuadrados. Si los lados están en milímetros, me saldrán milímetros cuadrados. Lo importante es que si esta base y esta altura son centímetros, y hay que tener cuidado que estén en las mismas unidades, yo no voy a jugar mucho a engañar. Normalmente van a estarlo, ¿vale? Aunque la semana pasada sí hubo uno por Pitágoras que eran unidades distintas, ¿no? Pero bueno, al multiplicar aquí, si estos son centímetros y estos son centímetros, el área será centímetros cuadrados. Importante, fundamental, crucial. Si me pones 30 centímetros, no está bien, no te lo voy a poner mal entero. He puesto bien las fórmulas, he hecho bien las cuentas, ¿vale? Pero no está bien. Centímetros cuadrados. Esto son centímetros. Esto son centímetros. Estos son centímetros. Este área de aquí dentro son centímetros cuadrados. Lo puedo cubrir con baldositas de 1 centímetro por 1 centímetro. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que los ejercicios normalmente no son así de fáciles, ¿vale? Normalmente no me dan la base y la altura. Me ocultan algo, ¿vale? No me dan todos los datos. Hay que usar primero el teorema de Pitágoras para calcular algún lado que falta. Los ejercicios de áreas van a ser prácticamente siempre primero Pitágoras, luego fórmula de área. Prácticamente siempre. Y van a ser normalmente triángulos isósceles o triángulos equiláteros. Ahora vemos por qué. Vamos a imaginarnos esto. Tenemos un triángulo isósceles en el que el lado desigual mide 5 centímetros y los lados iguales miden 6 centímetros cada uno. Calcula su área.
Bueno, lo primero en un ejercicio de geometría es dibujar la figura. Primero, antes de nada, ¿vale? Dibujas la figura y colocas los datos. Este es un triángulo isósceles, me ha quedado un poco chapucero, pero se sobreentiende que las prisas, este lado mide lo mismo que este. Este mide 6, este mide 6 y este mide 5. Yo creo que se entiende bien lo que me quieren decir con lado desigual, ¿no? El lado desigual, tal y como se dibuja, suele ser el de abajo, el que es distinto, ¿no? 5. Y los lados iguales, 6 y 6. 6, 6, 5. Me piden el área. Y si lo haces rápido y sin mirar, dices, mira la fórmula. Base por altura entre 2. Vale, si es base por altura entre 2, yo digo pues 5 por 6 entre 2. Aquí lo tengo. 5 por 6, 30 entre 2, 15. ¿Está bien? Santo cachán, no. Está mal. ¿Vale? Base por altura no es esto multiplicado por esto. ¿Vale? La altura no es este lado, ni este, que mide lo mismo. La altura es esta. ¿Vale? La altura va del vértice a la base de forma perpendicular. Y esto no lo tengo. Yo tengo esto que mide 5, esto que mide 6 y esto que mide 6. Pero esto no lo tengo. Bueno, recorrimos al teorema de Pitágoras. Siempre que falta un lado, chicos, teorema de Pitágoras. No hay dudas, ¿vale? Os falta la altura, os falta la diagonal de un rombo, os falta la altura de un trapecio, os falta lo que sea que os falte, ¿vale? Teorema de Pitágoras. Buscamos un triángulo rectángulo, como la altura es perpendicular a la base, este es un triángulo rectángulo y el de la izquierda también, pero vamos, me basta con esto. Y lo saco. Y coloco los lados, como hacíamos la semana pasada y antes de Semana Santa. Este es 6, pues este es 6. Y ahora mucho cuidadito, porque si este es 5, este, que aquí se traslada aquí, no es 5, es la mitad. ¿Vale? Porque es isósceles. Si fuera escaleno no sería la mitad. Tiene que ser isósceles o equilátero. Para que esta altura divida en dos partes iguales. ¿Vale? 6, 2,5 y el que no conozco, 6, 2,5x. Teorema de Pitágoras siempre empiezo diciendo, ¿qué me falta? ¿Un cateto o la hipotenusa? Os recuerdo que si este es el ángulo recto, el lado de enfrente es la hipotenusa. Estos dos, los que forman el ángulo recto, son los catetos. Pues me falta un cateto, restamos cuadrados. X cuadrado es igual a este al cuadrado, el grande, la hipotenusa, menos este al cuadrado. Si la X estuviera aquí, sumaríamos los cuadrados. Bueno, ahora sí con calculadora. 6 cuadrado, 36. 2,5 al cuadrado se saca con calculadora. En vez de hacerlo hacia abajo, lo hago a la derecha. Haces esta resta, 36 menos esto, y le haces la raíz. Más menos, el menos no me vale, te quedas con el más. Lo he redondeado ya. Hay que sacar 3 decimales y redondear bien. 5,45. Ojo, aquí había puesto un cuadradito. Pues estaba mal. El teorema de Pitágoras me da segmentos, me da lados. Y los lados se miden en centímetros. El resultado de aplicar el teorema de Pitágoras no pueden ser centímetros cuadrados, son centímetros. ¿Vale? Bueno, pues ahora ya tengo esto. Esto, que es la altura, mide 5,45. Ahora sí puedo usar la fórmula. Primero, como siempre, se escribe la fórmula. Área es igual a base por altura entre 2. Y ahora, ojo, la base no es 2,5. Ahora ya trabajo en el triángulo entero. La base es 5. Base 5. Por altura, la acabo de calcular. 5,45 entre 2. 5 por 5,45 entre 2. Primero se pone la fórmula, luego se sustituyen los numeritos, se hacen las cuentas. Y fijaos, yo esta vez sí lo he redondeado. 6, 2, 5. Como esto es un 5, le sumo 1 aquí. 63. Pitágoras me devuelve centímetros. El área me da centímetros cuadrados. ¿Vale? Pues esto, 13,63 centímetros cuadrados. Ahora en el siguiente vídeo hago otro, ¿eh? Si me pidieran el perímetro es la suma de todos los lados. 6 más 6 más 5. O lo que es lo mismo, 6 dos veces, 6 por 2 más 5. El perímetro es una suma de lados, ¿no? La suma de lados está en la misma unidad que los lados. Centímetros. Área, centímetros cuadrados. Lados, centímetros. Cualquier cosa que me devuelva que me salga del teorema de Pitágoras, centímetros. Y el perímetro, centímetros. Venga, el siguiente vídeo lo empiezo con otro ejemplo, ¿eh? No os preocupéis si este no lo habéis terminado de pillar. Vamos con otro ejemplo.